Bien, muchachos, pues vamos a comenzar entonces la sesión. Se habían quedado de tarea la semana pasada que verificaran lo referente al procesador y sus registros. Entonces es lo que vamos a estar atendiendo en esta sesión. Déjenme les comparto la pantalla. Me indican cuando ya la puedan visualizar. Ya se ve. Ok. Previamente en la sesión de la semana pasada estábamos abordando entonces esta cuestión de lo que implicaba pues el lenguaje ensamblador de alguna manera, ¿no? Entonces verificábamos este nivel de abstracción de la computadora, verificábamos los niveles que tengo que entender para posteriormente ubicarme en el nivel del lenguaje ensamblador. Y bueno, dentro de ello, bueno, pues observábamos que necesito verificar un nivel de microarquitectura, ¿no? Verificar ahí cómo es que está funcionando de manera interna el procesador, porque al final de cuentas vamos a estar trabajando estrechamente con una parte de él, en específico con los registros. Entonces, eso es lo que vamos a estar retomando el día de hoy. Así que para ello, bueno, pues tengo aquí este pequeño diagramita de la sesión 3, en donde, bueno, ya podemos ubicar algunas características con base a lo que investigaron y a lo que ya habíamos visto en la arquitectura de computadores. ¿Vale? Recordar aquí nada más, bueno, esta arquitectura que se alcanza a visualizar aquí muy simple, pues es del procesador que tomamos como referencia, que al final de cuentas es hablar de el Intel 8086, recuerden. ¿Vale? Retomar ahí que se toma como referencia porque fue el procesador de cuántos bits, de cuántos bits era este Intel 8086. ¿Ya no se acuerdan de nada de ello? Creo, ¿De cuánto? No se alcanzó a escuchar. Si habla un poquito más fuerte porque de no se 32. alcanza a entender. ¿De 32? No, poquito De menos 16 bits. de 16 bits, ¿sale? Entonces decíamos, esta es la referencia porque fue el primer procesador que realmente tuvo relevancia al momento de ejecutar algunas operaciones. Entonces, esto que te estoy presentando en este esquemita, pues es la microarquitectura del 8086. ¿Vale? Recuerda que se toma como base y que a pesar de que ha cambiado la arquitectura a 32 y 64 bits, muchos de estos registros siguen siendo todavía nombrados y utilizados de la misma manera y para prácticamente el mismo conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar aquí? Bueno, pues de entrada, algunos de los elementos que ya hemos comentado en las sesiones anteriores y durante la arquitectura de computadoras, tenemos la unidad aritmético-lógica, tenemos el sistema de control, la unidad de control, tenemos buses, tenemos dispositivos que van conectados a la entrada y salida, ¿vale? Y posteriormente, bueno, pues lo que nos interesa en estas, les comentaba, van a ser estos de aquí, ¿no? Estos famosos registros de propósito general y registros de propósito específico, ¿vale? Entonces, por aquí tengo a todo mi conjunto de registros de propósito general. Recordando un poquito, bueno, pues ya sabes que al final de cuentas estos registros, ¿qué características tienen? ¿Qué características tienen los registros? ¿No se acuerdan? Apenas lo comentamos todavía en la sesión anterior. De entrada, pues es un almacenamiento súper limitado, ¿no? ¿Limitado a quién? ¿A quién está limitado el almacenamiento de estos registros? ¿Quién determina el tamaño? La arquitectura del procesador. Exactamente, limitado a la arquitectura. En este caso, bueno, pues simplemente nada más tendría 16 bits. La otra característica muy importante que veíamos también, ¿cuál era? Que son de alta velocidad. Y son de alta velocidad. ¿En comparación con quién?
al disco duro. Ok, el disco duro, y antes que el disco duro, ¿qué otra estaría? A la memoria RAM. Exactamente. Entonces son de alta velocidad en comparación con la memoria RAM. Dicen que al menos tendrían que ser en un 10%, ¿no? O digo por 10 veces más rápido que la memoria RAM. Entonces, si hablamos que una memoria RAM maneja el orden de los, de los megahertz, pues por 10 al menos tendría que estar arriba de 10 megahertz un registro. Sin embargo, las velocidades que llega a alcanzar nuestra arquitectura del procesador, pues ya queda en el orden de los gigahertz, ¿no? Entonces, por eso ahí la referencia de que son de alta velocidad o de super velocidad. ¿Y qué otra característica va a tener? Que es como de las más relevantes, que se llame AX, BX, CX, DX, SPB, BP, SI, DI, CS, DS, ES, SS. Quiere decir que son direccionables por... Por un nombre. Exactamente. Esas son las características que voy a tener con los registros, ¿vale? Y bueno, posteriormente su clasificación de uso general, que ya tenemos ahí esos 8 registros, y los de propósito o de función específica, ¿vale? ¿Quiénes son esos de función específica? Pues todos estos de aquí, ¿vale? ¿Qué me permiten hacer? Bueno, pues ciertas características de administración de los segmentos de programa, tanto de código como de datos, como de pila, segmento extra, y posteriormente muy específico que nos hace referencia a la parte de la instrucción que se está ejecutando, ¿no? El registro IP, el que apunta a la dirección que se va a ejecutar. Además de ello, bueno, pues tenemos registros que son de estado, que simplemente es un registro y nos permite verificar el estatus en el que se encuentra la computadora en determinado momento. Recordar ahí, bueno, pues que lo manejo a nivel de bits y que tengo un bit que me permite verificar si se ha generado un acarreo, si se ha generado un acarreo auxiliar, si el resultado de una operación está siendo cero, ¿vale? Si hay un desborde en el almacenamiento en algún momento. Y decíamos que esos se conocen como registros de bandera, ¿no? O registros de estado. Entonces, por ahí también es importante tener el contexto de ellos, aunque estos ya no los voy a manipular yo directamente, ¿vale? Con los que voy a estar trabajando dentro de la parte de ensamblador va a ser con estos, con los registros de uso general, principalmente con estos AX, BX, CX, DX, y en algún momento que yo maneje índices, estaré trabajando con SP, BP, SI y DI, que son registros de índice o registros apuntadores de índice, ¿vale? Entonces, eso es lo que me interesa de este nivel de microarquitectura. Ahora, ¿por qué me interesa este nivel de microarquitectura? Porque recuerda que al final de cuentas, esto es lo que va a estar ejecutando todos los programas que tú generes. Independientemente que el lenguaje sea de alto o de bajo nivel, siempre van a tener en común este hardware donde se van a estar ejecutando. ¿Y cómo se van a estar ejecutando? Bueno, pues a partir de algo que nosotros conocíamos como ciclo de instrucción. No sé si recuerden cómo funcionaba esto de aquí. Decía, todo programa que tú tienes que ejecutar en una computadora va a constar de estos pasos o de estos procedimientos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero que nada? Dice, una búsqueda, un fetch, ¿sale? Buscar en la memoria el programa que tú quieres ejecutar o cargar en la memoria el programa que tú quieres ejecutar. Posteriormente, que ya lo tengo cargado en la memoria, lo tengo que decodificar en cuanto a datos e instrucciones, ¿vale? Para posteriormente poder ejecutar esas instrucciones. ¿Cómo lo voy a hacer? De manera secuencial, ¿vale? Una vez que termine, puedo volver a hacer lo mismo. Búsqueda, decodificación y ejecución. Y entonces, esto que te estoy mostrando aquí, nosotros lo conocíamos como un ciclo de instrucción, ¿vale? Y ese ciclo de instrucción, pues, tenías estos 3 procedimientos, ¿no? 3 procedimientos básicamente. ¿Cuáles son? Te voy a decir, pues necesitas buscar, codificar o decodificar,
y finalmente ejecutar. ¿Vale? Eso también lo veíamos por ahí en arquitectura de computadoras. Ahora, decíamos que a pesar de que son tres procedimientos, esos tres procedimientos se pueden representar con este pequeño algoritmo de 7 pasos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con este pequeño algoritmo de 7 pasos? Dice, lo primero que tengo que hacer, dice, traer la instrucción de la memoria a un registro de control, ¿vale? ¿Quién sería un registro de control? Al final de cuentas, esto es de función específica, ¿sale? Normalmente, pues voy a tener un registro, dijimos, para el segmento de código y un registro para el segmento de datos. Recuerda que en las arquitecturas von Neumann, la memoria principal contiene un programa y un programa está complementado a partir de... ¿Cuáles son las dos cosas que complementan un programa? ¿O qué es lo que guarda la memoria RAM en la von Neumann? Datos e instrucciones. Correcto. Esto es lo que es realmente almacenado aquí en esta RAM, ¿vale? Datos e instrucciones, sin más. Y como me está diciendo que traiga de la memoria a un registro de control, la instrucción, pues básicamente eso va a tener que estar vinculado con estos registros de aquí. En específico, recuerda que CS, pues se trata de un registro de quién, de control, ¿no? Y de control de el segmento de código. El DS, un registro de control también, de control de los datos, ¿vale? El ES es un registro extra y el SS es un registro de pila, ¿vale? Entonces, de entrada, dice el primer paso, traerlo al registro de control, en específico se va a transferir al registro CS, ¿vale? Y después del registro CS se va a pasar la referencia de esa instrucción al registro IP para que esto llegue hasta la ALU, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir después de que llega la ALU? Pues me va a decir, descodifica la instrucción, básicamente. A ver, ¿qué instrucción encontré suponiendo que fuera una suma? Ok, la ALU va a decir, ya sé que ese valor numérico que me estás pasando o ese código de operación que me estás pasando hace referencia a que yo en la ALU active mi circuito sumador. Vale, pues, y se activa, ¿no? Dice, ya estoy listo para realizar una suma. Pero, pues, hasta ese punto ya descodificó la instrucción y dice ahora, para que yo pueda realizar la suma, necesito que me pases los operandos. Entonces, el siguiente pasito del algoritmo dice localizar ahora los operandos utilizados por la instrucción. Los operandos básicamente van a ser los datos, ¿no? Con los que quiere trabajar. Entonces, ahí entra en juego otro registro de control, el del segmento de datos como tal. Y dice, a ver, en el segmento de datos tú declaraste variables. Sí, tengo variable 1, por ejemplo, que vale 5 y tengo variable 2 que vale otros 5. Correcto, entonces ya los localicé. ¿Qué hago con ellos? Traer los operandos de la memoria. Es decir, si yo requiero transferirlos a otro lugar, por ejemplo, al registro AXBX, pues simplemente tengo que mover esa información que se encuentra en la memoria, en el registro de datos, a esta parte del registro de instrucción, ¿vale? Digo, del registro de propósito general, perdón. Entonces, lo transfiero y ahora sí ya los tengo a la mano. Me va a decir la unidad aritmético lógica, ok, de esos registros que tú tienes, yo los voy a jalar directamente a unos registros temporales con los que yo cuento. Básicamente, imagínate que de este lado entra el A y de este lado entra la variable B. Ya tengo todo listo. ¿Qué hago? Dice, ejecuta la operación, ¿no? Si ya tengo 5 en un lado y tengo 5 en el otro, ¿qué va a ser la unidad aritmético lógica? Pues simplemente nada más ejecutar la instrucción, ¿vale? Una vez que ejecuta la instrucción, el resultado de la operación puede que lo devuelva nuevamente a memoria, de ser el caso, o puede que lo mantenga en un registro de uso general para posteriormente hacer uso de ello. Una vez que termino eso, dice, bueno, pues almacenas el resultado en el lugar adecuado y posteriormente vuelves a ejecutar nuevamente el algoritmo, ¿vale? ¿De qué va a depender todo este algoritmo? Bueno, pues del ciclo de instrucción como tal, que son estos procedimientos, es decir, estos 3 procedimientos se ejecutan en estos 7 pasos y también va a depender de la velocidad del reloj. Recuerda que yo tengo una señal de reloj que lo que me está marcando es la pauta
en el momento en el que yo voy a ejecutar las acciones. Si recuerdan un poquito del ciclo de instrucción, pues se ejecutaba a partir de estas señales o de este tren de pulsos, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, los registros contadores, nosotros analizábamos esta señal. Decíamos, tengo una señal de reloj en donde viene algo similar a esto, ¿vale? Esto está trabajando una frecuencia bien definida, ¿no? Este era el famoso CLK, la señal de reloj. Una señal periódica y cuadrada que está encendiendo, apagando. Y si recuerdan aquí, ¿qué era lo que nos interesaba de esa señal? Cuando veíamos ahí lo de el diseño de registros. ¿A qué le poníamos atención de esta señal? ¿A cuántas veces tenía ceros? ¿A cuántas veces tenía unos? ¿A qué? Cambiaba uno. Cuando cambiaba uno o cuando cambiaba de 1 a 0, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Ese momento en el que se hace el cambio, esa transición, ¿cómo se llamaba? ¿No recuerdan? Empieza con F. Flaco. Exactamente, un flanco, ¿sale? Esto era lo que nos interesaba de aquí, los flancos. Entonces, ¿tenía flancos de qué tipo? Cuando iban hacia arriba, Descendente, ¿no? ascendentes, y cuando iban hacia abajo, descendentes. Y entonces aquí nos está diciendo esto, dice, puede que un ciclo de instrucción incluya más de un ciclo de reloj. Esto me está marcando la pausa o la pauta. Sin embargo, por ejemplo, para realizar la búsqueda, pues no me voy a tardar un ciclo de reloj. Puede que el fetch involucre a lo mejor todo este apartado de aquí, ¿vale? Viene todo este apartado de aquí, todo este apartado de aquí, y hasta que realice el cambio, ¿sale? Nada más para realizar el fetch. Luego puede que para hacer la decodificación se lleve a lo mejor otros 2 ciclos de reloj. Para realizar la ejecución se lleve otros 5 ciclos de reloj dependiendo de la instrucción, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues que al final de cuentas, por eso se conoce como un ciclo de instrucción, porque determinados ciclos de reloj van a deducir cuánto se tarda en ejecutar toda una operación de este tipo. Buscar, decodificar y ejecutar, ¿vale? ¿Cuánto se puede tardar? Pues a lo mejor vamos a suponer que se tarde 10 ciclos de reloj, que mi reloj tenga una frecuencia a lo mejor en el orden de los gigahertz. Estamos hablando que cada cambio de estos o cada periodo de esa señal se está tardando, vamos a suponer, aproximadamente 10 nanosegundos. Si un ciclo de instrucción ejecuta 10 ciclos de reloj, ya se estaría tardando 100 nanosegundos, ¿no? ¿Vale? Y al hablarme de 100 nanosegundos, pues ya incluso si ejecuto unas 10 instrucciones más, ya estoy hablando en el orden de 1 milisegundo que se está tardando. Si se van acumulando todas esas instrucciones, bueno, pues ya empieza a ser un trabajo bastante exhausto para el procesador. De ahí que normalmente las frecuencias sean demasiado altas y que cuando ya no alcanzas la mejora en cuanto a la frecuencia del reloj, pues lo que haces es meter pues más procesadores, ¿no? Para poder atender las tareas, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que considerar aquí con esta parte de microarquitectura. Primero que nada, bueno, pues la parte de los elementos, en específico, el uso de registros, y posteriormente cómo es que todo esto funciona a partir del ciclo de instrucción, ¿vale? Ese ciclo de instrucción vinculado directamente con una señal de reloj, que es la que controla el momento en el que se desarrolla todo esto, y posteriormente, bueno, pues devuelve los resultados y qué se hacen con esos resultados, ¿vale? Para complementar ahí, les voy a, a transmitir un video, nada más para sintetizar ese ciclo de instrucción. Nada más déjenme lo coloco. Voy. Dejen compartirles con el audio.
Me dicen si ya lo pueden visualizar. Ya se puede ver. Ok, a ver si se escucha. Hola, soy Miguel y voy a explicarte cómo se ejecuta un ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí, se escucha. Ok, va. programa dentro del ordenador. En concreto, los objetivos son que recuerdes que los programas y los datos que estás empleando en este momento se encuentran almacenados en la memoria y también que sepas qué componentes son los que intervienen en la ejecución de las instrucciones de un programa. Las instrucciones y los datos que el procesador está utilizando en este momento en un ordenador se encuentran siempre almacenados en la memoria principal, en la memoria RAM del ordenador. Y el disco duro es simplemente un dispositivo en el que se almacenan los datos temporalmente y también los programas que tenemos instalados para no tener que cargarlos todos cada vez que encendemos de nuevo la máquina. En el proceso de ejecución de un programa se utiliza entonces la memoria principal del ordenador. Tendremos un conjunto de instrucciones cargados en la memoria junto con sus datos. Podemos ver que cada instrucción está en una celda que se identifica con un número, con una dirección dentro de la memoria. Además, tenemos la CPU con los componentes más importantes responsables de la ejecución de las instrucciones. Por un lado, los registros internos, que son una especie de memoria muy rápida que va a mantener temporalmente las instrucciones, los datos de las instrucciones que se están ejecutando en ese momento. La unidad aritmético-lógica, encargada de realizar operaciones matemáticas y operaciones lógicas con esos datos, y la unidad de control encargada de la organización de todos los componentes y de su coordinación dentro del procesador. Comencemos, pues, a ver cómo se ejecuta un programa. Primero, la unidad de control, con la ayuda de la interfaz del bus y la unidad de recuperación, lee la primera de las instrucciones de nuestro programa. La decodifica y ejecuta su contenido. En este caso es copiar en el registro A el contenido de la dirección 2000 de la memoria. Aquí tenemos el registro A y en la posición 2000 de la memoria podemos ver que tenemos el número 7. Así que cuando se ejecuta esta instrucción se carga dentro del registro A el contenido de la dirección de memoria indicada, en este caso el número 7. A continuación, lee la segunda instrucción que le está indicando que copie en el registro B el contenido de la dirección 2001 de la memoria principal. Y de nuevo accede a esa dirección 2001, detecta que hay un número, el 9, y ese número lo carga en el registro B. La siguiente instrucción le dice que tiene que sumar el contenido del registro A con el registro B y dejar el resultado en el registro C. Como es una operación matemática, la unidad de control se la encarga a la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica toma los dos datos del registro A y del registro B, el 7 y el 9, realiza la operación indicada, la suma y deja el resultado en el registro C, como podemos ver a continuación. La siguiente instrucción le dice que tiene que copiar en la posición de memoria 2002 el contenido del registro C. Así que toma este 16, que es el resultado de la suma anterior, que se encuentra almacenado en ese registro, en el registro C, y lo copia a la posición de memoria indicada, a la posición 2002. Y esto, el ordenador es lo que hace millones de veces por segundo. Procesos de copia de datos entre la memoria RAM, los registros del procesador y operaciones matemáticas y lógicas con ellos. Resumiendo, los datos y las instrucciones de los programas que está utilizando el procesador en este momento se encuentran siempre almacenadas en la memoria principal y el procesador va tomando las instrucciones una a una y almacenando en los distintos registros del procesador los datos y realizando las operaciones correspondientes a través de la unidad aritmético-lógica. Y eso es todo. Gracias.
Bien, bueno, ese video bueno, nada más era para complementar ahí esa parte del ciclo de instrucción. Ahora, pues ahí lo muestra muy fácil, ¿no? Dice nada más lo transfiere de la memoria al procesador o a los registros. Sin embargo, aquí implica otro proceso, ¿no? Otra de las investigaciones que se quedó que checaran era la parte referente al manejo de la memoria, ¿vale? ¿Qué teníamos que recordar de la memoria? Bueno, pues de entrada decíamos que una memoria se trata de un arreglo de información o un arreglo de espacios de almacenamiento de información. Entonces, cuando yo verifico lo que tiene la memoria en su interior, decíamos, al final de cuentas tiene un arreglo bidimensional, ¿no? Vamos a dejar ahorita un arreglo de 8 por 8, ¿vale? Esto sería una memoria RAM. Profesor, ¿está mostrando su pantalla? No, todavía no se alcanza a visualizar. A ver, No se déjenme visualiza. checar. Va para allá. Gracias. ¿Me dicen? ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Entonces, decíamos, una memoria RAM, bueno, pues va a tener que ser algo así como esto, ¿no? Como esta estructura que te estoy mostrando. ¿Vale? Y con ello yo ya puedo determinar ciertas cosas. Decíamos, cuando yo tengo una RAM, yo te puedo decir que tu RAM, en el caso de las simulaciones que ustedes desarrollaron en arquitectura de computadoras, tenías algo así como 2K X8. Y te decía, esa nomenclatura ya te permite conocer cierta información de esta estructura. No sé si recuerdan. ¿A qué se refería que yo tuviera algo así, 2KX8? Era... Espérame. Son dos valorcitos muy importantes, ¿no? Por un lado, el 8 me está indicando algo que íbamos a conocer como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué son estas? Estas que numeré así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues al final de cuentas son columnas, ¿no? Cada columna lo que está almacenando va a ser ¿qué? Un bit. En específico, esas 8 columnas me van a estar indicando un byte, ¿no? Y esto nosotros lo conocíamos como tamaño de, empieza con P. No me acuerdo, profesor. Tamaño de palabra, ¿no? Es decir, todo lo que se almacena en un registro o en una dirección, pues se almacena a partir de palabras. Entonces, en este caso, el tamaño de palabra es de un byte. Puede ser de 16 bits o 2 bytes, o puede ser de 32 bits, es decir, 4 bytes, etcétera, ¿vale? Esto me está indicando este valorcito de esta nomenclatura. ¿Cuántas columnas es que tiene mi, mi estructura de la memoria RAM? Y luego me está indicando otro valorcito, este 2K. ¿A qué hace referencia ahora este 2K? Pues básicamente, si este me hizo referencia a las columnas, este 2K me va a hacer referencia ¿a qué? ¿A las filas? A las filas. Sin embargo, las filas pues no se llaman filas en la memoria, ¿cómo se llaman? Registros. Tuplas. Sí, sí es un registro, sí es una tupla, pero al momento de que yo lo manejo dentro de la memoria, pues ya no le voy a llamar registro, porque recuerda que los registros tienen una característica, son direccionables por un nombre, es decir, se llama A, B, C, D. Ahora imagínate acá, ponerle nombre a cada fila es medio complejo. ¿Qué es lo que le pongo? En lugar de un nombre, le pongo ¿qué? Un número identificador. Ajá, y ese número identificador es que Una dirección. exactamente, ¿sale? Tengo una dirección de memoria. Eso es lo que me indica una fila, ¿no?
Ahora, ¿tiene un identificador, como tú lo estás diciendo, o tiene un índice? Si me está hablando de 2K, me está dando el límite de esos índices, ¿vale? Recordar ahí nada más que un K es igual a 1024, ¿sale? En este caso, pues me está hablando de ¿qué? De direcciones, ¿no? No me está hablando ni siquiera de bytes, no me está hablando de otra cosa, simplemente me está hablando de un índice. Un K serían 1024 direcciones. 2K, por tanto, sería igual a tener que 2048 direcciones. Verificábamos otra cosa aquí al momento de verificar las memorias. Decíamos, bueno, si tienes 2048 direcciones, lo que debes tomar en cuenta es que siempre se considera al 0 como la dirección inicial, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, dice, si tú me estás indicando que tienes una RAM de 2K por 8, me estás diciendo que tienes 2048 direcciones. La primera dirección que tú vas a tener va a ser la dirección 0, ¿vale? Y te decía, normalmente siempre estas direcciones se tienen que colocar en hexadecimal, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Ay, se fue. Espérenme, se fue aquí mi cursor. ¿Qué está ocurriendo? Me va a decir, bueno, pues todo este registro, así como me dijeron, toda esta tupla, ¿sale? Me está indicando que estos 8 bits le pertenecen o se van a llamar dirección 0. Y va a ir eso, así, dirección 0, posteriormente iría dirección, la siguiente sería la 1, entonces 1x, digo 0x1. Este 0x, recuerda que lo que me está mostrando es la nomenclatura de que es en hexadecimal, ¿vale? Posteriormente la que sigue sería la 2 y etcétera, ¿no? Van a continuar hasta llegar a la última. La última tendría que ser el número de direcciones menos 1, entonces el número de direcciones es 2047 menos 1 tendría que ser, digo, el 2048 tendría que ser 2047, ¿sale? Pero bueno, está en hexadecimal. Me parece que en hexadecimal, a ver, conviértanlo, muchachos. Es igual a 7FF, ¿vale? Entonces, esta última dirección sería esta, ¿vale? Aquí pusimos 8, pero bueno, aquí le voy a poner los signos, los puntitos suspensivos para indicarte que aquí van desde la 0, 1 y etcétera, incrementándose de 1 a 1 hasta llegar a la 2047, que es la 7FF en hexadecimal, ¿vale? Esa sería la última dirección a la que yo puedo acceder. Ahora, esto va a ser importante porque al final de cuentas, cada una de estas direcciones, al momento de que yo las manejo, pues las termino manipulando con un nombre de variable, con un identificador, ¿no? Entonces, cuando tú declaras en un programa, por ejemplo, de tipo entero, int b1, tú lo que le estás diciendo es que este identificador se coloque a una dirección de memoria, ¿vale? Vamos a suponer que esta es la de aquí, ¿vale? Estás apuntando que esto es esta dirección. Nada más que para no manejarlo por el número, pues ya en un lenguaje de alto nivel, tú lo colocas como un identificador B1, ¿vale? Pero eso lo único que te está diciendo es, en este espacio almacéname un valor de tipo entero, ¿vale? Dependiendo del lenguaje, pues va a cambiar. Puede que sea de tipo byte, puede que sea de tipo doble byte o cuádruple byte, ¿no? En el caso de Java, por ejemplo, declarar un entero, pues es tener 32 bits, es decir, se apartaría 4 columnas de estas, ¿no? Para variable 1, en el caso de Java. En el caso del lenguaje ensamblador, te vas a dar cuenta que todo se trabaja a nivel de bits o a nivel de bytes, y entonces administra de mejor manera estos espacios de almacenamiento, ¿vale?
Ahora, vas a decir, bueno, al final de cuentas yo sé que aquí en esta memoria RAM dijimos que se están almacenando datos e instrucciones, pero se tienen que organizar. Si recuerdan, déjenme traer otra imagen que yo tengo por aquí. Se van a almacenar de la siguiente manera. Espérenme tantito, déjenme hacer un recorte. Se van a organizar de la siguiente manera. Está cargando, está cargando. Ya se puede visualizar. ¿Es un cubito de azul con naranja? Ajá, Sí, sí, se puede. ¿vale? Esto es lo que hace en la memoria RAM. Mira. Esta es la organización que llega a tener. ¿Vale? Dice, tú tienes tu memoria RAM, tiene esta estructura, donde yo sé que tiene filas y tiene columnas. Sin embargo, al momento de que tú cargas programas, esos programas se van a apoderar de un número de direcciones, ¿vale? Ese número de direcciones de la RAM determinadas o apartadas para un programa específico se van a conocer como segmentos, ¿vale? Es decir, si tú tienes un programa 1, lo que va a hacer es, se va a apartar todo este espacio. Por ejemplo, a lo mejor el sistema operativo, ¿vale? Va a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo requiero espacio para poderme ejecutar. Entonces el sistema operativo se va a apartar todas estas direcciones que están en el azul, ¿vale? Después va a decir, ok, inmediatamente de que yo me aparte estos espacios de memoria, pues ya puedes cargar tu programa 1. Y programa 1 va a decir, bueno, yo me aparto todas estas, ¿sabes qué? Pero pues no nada más es así que me las aparte, porque sí, yo todavía organizo mi información. Si el sistema operativo tuvo que haber organizado su información. ¿Cuáles van a ser código? ¿O cuáles van a ser las instrucciones que voy a ejecutar? ¿Cuáles van a ser los datos? ¿Cuáles van a funcionar como una estructura de pila? Y en dado caso que no me alcancen, todavía voy a estar generando un espacio extra, ¿no? O un apuntador a un espacio extra. Eso es lo que hace un programa al momento de cargarse en la memoria RAM, ¿vale? Se reorganiza la información, se divide en el segmento de código, al final de cuentas tengo instrucciones, ¿vale? Estas van a estar aquí, así como lo decía ahí el programa, y en el segmento de datos, bueno, pues constantes, variables, etcétera. Arreglos, todo lo que tú quieres hacer con los datos, eso se va a almacenar aquí. En la pila, bueno, pues voy a hacer uso de una pequeña estructura para ordenar información. Pueden ser datos, pueden ser instrucciones, etcétera. Entonces aquí voy a tener un segmento donde tengo la pila y el segmento extra dice al final de cuentas lo que puede ocurrir con un segmento extra es que si no te alcanzó el espacio del código que tú habías apartado, pues no hay problema, tengo un segmentito extra que tú puedes manipular. Si todavía no te alcanza con este segmento extra, lo que puede hacer es apuntar a una nueva dirección. Decir, ¿sabes qué? La continuación de código a lo mejor la coloqué por acá en la memoria donde tuve espacio, ¿no? Acá vuelvo a poner otra vez el segmento de código. Eso es lo que puede hacer con un segmento extra. ¿No te alcanzó? No hay problema, te doy más, ¿vale? Ahora, recuerda que esto es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria RAM es una memoria de acceso que Acceso aleatorio. Y al ser de acceso aleatorio, pues no quiere decir que las direcciones estén de manera contigua o enseguida, ¿no? Lo ideal es que estuviera así todo organizadito. Sin embargo, en algún momento llega a ocurrir esta situación, dice, no me alcanzaron los espacios de memoria
no puedo borrar lo que tengo encima de mí, ni tampoco lo que tengo debajo, y a lo mejor hasta donde encuentran un espacio libre, pues ahí se vuelven a posicionar, ¿vale? Al final de cuentas lo puedo direccionar o puedo ubicarme en ese número de dirección que tú me des. No hay mayor detalle, ¿vale? Entonces, este es lo que llega a ser este segmento extra. Almacenar información si es que cabe, y si no, este apunta, ¿vale?, a el nuevo segmento extra, ¿vale? Entonces, una vez que el programa, bueno, ya se subdividió y se organizó aquí en código y datos y pila y extra, ahora sí, decía mi registro, mi ciclo de instrucción, dice traer la instrucción a la memoria a un registro de control. Aquí están los registros de control, mira, CS, este, SC, perdón, SD, SS o SE, ¿vale? El registro que está en el procesador para el segmento de código, el registro que está en el procesador para el segmento de datos y el registro que está en el procesador para el segmento de pila, así como para un segmento extra. Estos registros son los que están aquí, mira, de esa manera se están vinculando. Bueno, aquí están invertidas las letras, los puse, aquí están en inglés y acá yo los puse en español, pero bueno, al final de cuentas siguen siendo estos registros de control. De esa manera es como se empieza a vincular ahora sí la ejecución de información desde la memoria para el procesador. No es posible que yo realice una búsqueda si no sé estas direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a contener este registro, CS, un segmento de código? Va a estar apuntando a la dirección donde inicia este segmento de código. Y entonces aquí viene otra cosa muy importante del manejo de memoria. Decíamos, tiene direcciones desde 0 hasta n, ¿no? Hasta la dimensión de la memoria. Ahora, la dirección 0x0 va a ser esta dirección de inicio, ¿vale? Ahí comienza la memoria. El sistema operativo vamos a suponer que se está llevando 255 espacios de dirección. 255 direcciones. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Dice, bueno, pues va a estar ocupando desde la dirección 0 hasta ¿cuál? ¿Cuál sería la dirección límite? 2047. ¿200 qué? 2047, no. No, son 255 direcciones. Ah, ya. 254 entonces. Correcto, entonces, ¿cuál sería el 254 en hexadecimal? Sería 0, X, déjenme colocarlo aquí en la calculadora para FE. rápido. FE, FE. vale, pues. Esta sería la última dirección del sistema operativo. Inmediatamente después se ubicó el programa 1, ¿vale? El programa 1 pues se subdividió en un segmento de código, entonces este registro CS va a estar apuntando a la que sigue inmediatamente de 0FE, que sería 0FF, 0XFF, ¿vale? Ese 0XFF entonces es la primera dirección de este registro, de este segmento de código, ¿vale? La primerita que encuentra ahí. A ese lugar está apuntando este registro para decir que, bueno, la primera instrucción que tengo que ejecutar está en esta posición, ¿vale? Si hay más direcciones, pues lo que voy a hacer es ir incrementando como un más, ¿no? El segmento de código y le doy un desfasamiento para que se vaya recorriendo renglón por renglón. Ahora, aquí hay algo muy importante, mira, en lugar de poner nuevamente la dirección, ahora sería, la FF sería la 100, ¿no? La que sigue. FF1, sí, me parece que es la 100, ¿no? La 256. En lugar de decir, la dirección nueva va a ser 0x100, por ejemplo, lo que me va a decir es la 0f, 0x, ay, perdón, ff, y luego me va a poner aquí más 1. ¿Por qué?
Porque imagínate, aquí es una dirección muy sencilla, ¿no? Pero cuando tengo direcciones en el orden de los megas o de los gigahertz, de los gigabytes, lo que va a ocurrir es que estos números van a ser enormes, ¿no? Entonces dice, tomas un valor base, que ya es la dirección donde ubicaste el segmento de código, y nada más le vas sumando más uno. De tal manera que este tipo de direccionamiento le cuesta menos trabajo al procesador, ¿no? Es como cuando tú vas contando, empiezas a contar 0, 1, 2, 3, 4, llegas al 1000 y después ya dices 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Llegas, por ejemplo, al 10.000 y vas 10.001, 10.002, 10.003. Lo que haces muchas veces es, bueno, ya llevo 10.000, como que lo guardas en un espacio de tu cabecita ahí, ¿no? Y ya luego nada más vas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando te preguntan, ¿en qué número vas? En el 10.011, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hiciste? Ya nada más sumaste ese valor tan grande que ya llevas como base a un nuevo índice. ¿Sale? Eso es lo que llega a hacer también el procesador al momento de direccionar las instrucciones. Dice, si yo ya conozco la referencia de dónde comienza el segmento de código, simplemente me voy posicionando un renglón a la vez, porque sé que ahora sí, dentro de este segmentito que le diste a código, las direcciones sí son contiguas. ¿Vale? A menos que alguna de ellas esté apuntando a un segmento extra, bueno, pues ahí me tomo la chamba de volver a redireccionar todo, ¿vale? Y vamos a suponer que este segmento de instrucciones o este segmento de código ocupe 20 direcciones. Sería la última dirección del segmento de código. Comenzó en la FF, que sería el 255, más 20. 255 más 20, en hexadecimal, sería la 275 y sería la 113. ¿Vale? Entonces, la 113 en hexadecimal, esta sería la última dirección en donde se va a ubicar el segmento de código. ¿Vale? Con el segmento de datos, bueno, si esta es la 113, la que sigue sería la 114. ¿Vale? Entonces, sería 0x 114, donde comienza el segmento de datos. ¿Vale? Y terminaría, vamos a suponer que esta del segmento de datos nada más declaró 5 variables, ¿vale? Entonces 5 direcciones nada más. ¿Dónde terminaría? 214 en la 200, digo en la 114 en hexadecimal, más 5. 119. 119. A ver, vamos a ver si es cierto. 119. Entonces 0x 119, ¿vale? Y esa la colocaría aquí como la última dirección del segmento de datos. La de pila, bueno, pues sería en este caso la 0x 110 y 120. Miento, ¿no? 19, no sería la 120, sería la 11A. ¿Sí? ¿O me equivoqué? 11A. Ok, 011A. Y la otra terminaría, vamos a suponer que este segmento de pila nada más tiene dos, pues vamos a suponer que la otra sería la A, la B, la C. Nada más ocupa tres direcciones, ¿sale? 0, X, 1, 1, A, B y C, ¿sale? Ocupa tres direcciones, ¿vale? Finalmente el segmento extra, pues a lo mejor nada más ocupa una dirección y esta sería 0x 11 bcd. ¿Vale? Eso es lo que están haciendo los registros. Mira, el registro del segmento de código o el registro de código
está apuntando a esta dirección, a la 0xFF. Luego el registro del segmento de datos estaría apuntando a la 0x114. Luego el segmento de pila a la 0x11A. Y luego el segmento extra a la 0x11D. ¿Vale? De esa manera el procesador ya sabe en dónde se encuentran las instrucciones y dónde se encuentran los datos. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues lo que dice aquí, descodificar las instrucciones, ¿no? Si tiene una suma, bueno, pues trae un operador que indique la suma, ¿sale? Luego trae los operandos y los traduce. Luego ejecuta la instrucción, ¿vale? Este proceso que estamos haciendo aquí, de saber en dónde inicia y en dónde termina cada segmento, habíamos también comentado que se llama ¿cómo? Todo eso lo vimos cuando vimos arquitectura de computadoras. ¿Cómo se llamaba conocer esas direcciones de la memoria? Por ahí hay un mensajito, déjenme ver. No recuerdo ahorita. Ok, sale. Conocer dónde inicia y dónde termina cada segmento se le conoce como mapeo de memoria. Va a ser igual a conocer las direcciones de inicio y final de cada segmento de la memoria. Ahora, ¿quién hace este conocimiento de direcciones de inicio y final de cada segmento de memoria? Pues no lo haces tú como usuario, porque esto te costaría muchísimo trabajo, ¿no? Recordar todos estos numeritos. Eso normalmente se va almacenando en una tabla dinámica que maneja el sistema operativo. El sistema operativo en una área muy específica, ¿vale? Recuerden que comentábamos que el sistema operativo al final de cuentas tiene la parte gráfica y tiene la parte del kernel. Y dentro de esa parte de kernel hacíamos referencia al menos a 4 administradores. Entonces, tengo un administrador para el procesador y tengo un administrador para la memoria. Entonces, ese administrador de la memoria es el que se encarga de llevar esta tabla dinámica. En el momento que tú cargas un programa, le dice en qué dirección inicia, en qué dirección termina y organiza toda la información. Cuando tú terminas de ejecutar tu programa, simplemente se borran esas direcciones y se actualiza la tabla, ¿vale? Entonces esta la lleva el administrador de memoria, ¿vale? En tu sistema operativo lo puedes ver de manera fácil. Déjenme compartir todo en mi escritorio. Abres tu administrador de tareas. Y aquí en rendimiento, bueno, pues te vas a la memoria y ahí te va diciendo, ¿no? La composición de la memoria y te dice, mira, cuánto tienes de uso comprimido y cuánto tienes de uso disponible, ¿no? A lo mejor no te da más detalle de cada uno de los, ¿cómo se llama? De cada uno de los segmentos de memoria. Sin embargo, bueno, pues te está diciendo las características, la velocidad a la que trabaja, las ranuras usadas, el factor de forma, y ya luego te dice cuánto tienes, cuánto se está almacenando en caché, o cuánto se está designando a una memoria caché. Y por ejemplo, a lo mejor en donde sí te alcanza a decir es aquí en los procesadores, ¿no? Mira, te dice cuánto espacio está utilizando. Dice, de la memoria está utilizando 29.5 megabytes el administrador de tareas. El Acrobat Real está utilizando 6.2, la calculadora está utilizando 1.8 megabytes. Si te das cuenta, bueno, pues todos están en el orden de los megabytes, ¿no? Aquí, 0.1 megabytes o sería 100 kilos, etcétera, ¿vale? No te da más información a lo mejor aquí en este aspecto, pero a ver, déjenme ver. No tiene alguna opción para ver más características. Pero fíjate, aquí están los administradores. Mira, el administrador del CPU, ¿qué porcentaje de uso de CPU está teniendo? El administrador de memoria o de almacenamiento, que maneja la memoria y el disco duro. Un administrador de red, y bueno, en este caso que hay un GPU, también tiene un administrador para verificar.
Ahorita de momento dice nada se está ejecutando en GPU. De repente por ahí pequeñas acciones. No sé cuál sea, pero por acá una, la de Microsoft Teams. ¿Vale? Y esa información es la que me permite conocer, pues al final de cuentas, cómo se está haciendo todo esto de aquí. ¿Vale? Ese sistema operativo en el kernel, en específico en el administrador de memoria, lleva esta secuencia de las tablas dinámicas. ¿Vale? Ahora vas a decir, bueno, pues está bien padre, ¿no? Esta cosa lleva ya toda la información. Sin embargo, a nivel del programa 1, tú tienes el control de esto. ¿Vale? Estas direcciones, recuerda que aquí se conocen como direcciones físicas o direcciones reales, también conocidas como absolutas, ¿sale? Todas estas direcciones que tú conoces en ese mapeo, estas que están aquí, que son a nivel físico, son direcciones absolutas. Sin embargo, el programa tiende a manejar sus propias direcciones, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a ser algo similar dentro del programa y me va a decir, ok, el segmento de código para mí vale 20 direcciones. ¿Sale? Y esas 20 direcciones van desde la dirección 0, x0, hasta la dirección, sería 1, dirección 0, x, 16, 17, 18, este sería el 16, el 17, 18, el 19. Creo que sí es el 13, ¿no? A ver, déjenme validar. Ya se me olvidó todo esto, de que no lo practico. Decimal, el 19 es el 13. Sí, ahí está, ¿sale? Entonces, para el programa, sus 20 direcciones van desde esta a esta. Luego, para el segmento de datos, bueno, este fue, dijimos, código. ¿Sale? Para el segmento de datos, dijimos que tenía 5 direcciones. ¿Vale? Y entonces esas 5 direcciones tendría que ir desde la 14, desde la 0x14, hasta la 19, dijimos. 0x19. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí con estas? Dice, bueno, estas direcciones que me está indicando en su interior el programa, estas de aquí yo las voy a conocer como direcciones localizables. ¿Sale? ¿Qué quiere decir estas direcciones relocalizables? Dice, estas direcciones son las que tú, a nivel de programa, vas a tener en cuenta. Sin embargo, el que se va a encargar de traducirlas a su dirección absoluta va a ser el sistema operativo. Es decir, esta 00 es la equivalente a la 0xff. Esta 0x13 en su dirección absoluta sería equivalente a la 0x113. ¿Sale? Esta 0x14 sería el equivalente a la 0x114. Y así se va a ir, ¿sale? La está reubicando. ¿Por qué? Porque cuando tú cargas un programa estamos de acuerdo que no sabes qué dirección de la memoria RAM te va a tocar. Sin embargo, para ti sigue siendo la dirección inicial, ¿no? La dirección 0 del código sigue siendo esta siempre. Nada más la vas a reubicar en otra posición de acá. Por eso se llaman relocalizables o reubicables, ¿vale? Normalmente cuando nosotros ya estemos programando, nuestro proceso en el que vamos a estar programando nos va a generar un archivito donde yo voy a tener todas estas direcciones, ¿sale? También se va a llamar un archivo de mapeo, un archivo .map. Y ese archivo .map me va a estar indicando el tamaño del segmento de código y el tamaño del segmento de datos, al igual que el tamaño del segmento de la pila, ¿vale? Entonces, para ello es conveniente saber esto, ¿sale? El mapeo es conocer todas las direcciones de los segmentos de memoria. Y puedo tener direcciones reales o absolutas y puedo tener direcciones relocalizables, ¿vale?
Porque en algún momento cuando tú generas un programa no te va a coincidir, va a decir, bueno, si este está ocupando a lo mejor la dirección 0 hasta la dirección 10, y al momento que consultas el apuntador de una variable te dice, la dirección es FFF105, pues vas a decir, ah, caray, pues no coincide. Sí, sí coincide, lo que pasa es que te está apuntando a una dirección real, ¿vale? Que sería como el equivalente. ¿Se entiende hasta ese punto? ¿Mande? Sí se entiende. Correcto. ¿Los demás? Sí, sí se entiende. Vale, pues. Bien. Entonces, si todo va claro hasta ahí, pues ahora viene lo interesante, ¿no? Si yo ya sé cómo funciona a nivel de procesador y a nivel de almacenamiento y que la información se tiene que transferir, ¿en qué momento se hace toda la ejecución de las tareas? Bueno, aquí entra en juego otra de las tareas que ya les asigné para esta semana, ¿vale? Normalmente todo programa, este programita que tú estás cargando aquí, que ya se dividió en segmento de código, segmento de datos, segmento de pila y segmento extra, ese programa 1 siempre se va a ejecutar secuencia, ¿vale? Sin importar que en el alto nivel tú lo hayas programado en un paradigma orientado a objetos, en un paradigma a lo mejor orientado a eventos, en el paradigma que tú lo hayas programado, al final de cuentas para el procesador todo termina siendo secuencial, no hay otra manera, ¿vale? En algún momento se puede distribuir el trabajo con algún otro procesador, pero siempre va a ejecutar las acciones de manera secuencial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imaginemos que lo que tienes es un programa en Java, ¿vale? Entonces tienes tu clase, se llama Hola Mundo, ¿vale? Lo puse en mayúscula. Bueno, no se fijen en detalle, en pequeñeces. No lo vamos a compilar, ¿vale? Y aquí dentro de todo el mundo, bueno, pues tienes varias cositas, ¿no? Vas a tener a lo mejor lo más básico, pues tu public static void main, ¿vale? Recibes tus argumentos. Declaras tu cuerpo y aquí ya vienen las instrucciones, ¿vale? A lo mejor aquí lo que va a decir, pues, tu mensajito, tu system.out.println, hola mundo, ¿vale? Y luego vamos a suponer que también tiene una operación de suma, ¿vale? Por aquí dijiste int a igual a 10, punto y coma, int b, las cambio ya mayúsculas solitas, pero sabes que es un entero, ¿no? Int b igual a 5, por ejemplo, y todavía hasta le dices res, el resultado va a ser, bueno, int res es igual, no sabes ni por qué le asignas, pero bueno, le dices que sí, ahí a más b. Luego otra vez le vuelves a decir system.out.println, todo este rollo, la suma es, y le pones aquí más res, ¿vale? Imagina que tienes un programa de ese tipo. ¿Qué va a ocurrir al momento de que se va a ejecutar? Bueno, pues primero que nada, tú haces con este programa una compilación, ¿sale? Lo traduces. Aquí compilas. Compilar. Recuerda que al compilar todo esto se tradujo al final de cuentas en un conjunto de 0, 1, 0, 1, a lo mejor codificado en hexadecimal en lo que tú quieras, pero al final de cuentas en un sistema numérico. Ok, todo esto se va a ir ejecutando de la siguiente manera. Va a decir, a ver, una vez que ya lo hayas traducido, yo voy a entender qué es tu class, ¿vale? Después de qué es tu class, voy a entender qué es tu public static, bueno, ahí hasta me equivoqué, static void main. Y una vez que ya tenga todas estas cabeceras o toda esta estructura, ahora sí, me voy a ir línea por línea ejecutando. Dice, a ver, me estás pidiendo que yo haga esto. Ok,
¿vale? Aquí venía una secuencia del programa descrito en Java. Al momento que tú le dices system, ahí está generando una pausa a tu programa. ¿Qué estás haciendo con el system? Estás llamando al sistema, ¿sale? ¿A quién estás llamando en específico? A un sistema que puede ser, en el caso de Java, bueno, está llamando al sistema operativo, ¿no? ¿Para qué? Para que el system le despliegue una consola, le despliegue una consolita, ¿sale? O tu terminal, como la quieres ver. Y en esa terminal le estás diciendo, ok, ¿qué quieres de esa terminal? ¿Una entrada? No, yo quiero mandar en esta terminal una salida, ¿vale? Entonces, sabes que no te va a mandar ningún prompt, simplemente dice aquí ya estoy dispuesto a escribir lo que tú quieras. Ahora, ¿qué va a ser esa salida? Una impresión, ¿vale? Un print, entonces ya ahora sí coloca ahí su prompt y dice, ¿qué es lo que quieres que imprima? Hola mundo, y empieza entonces, hola mundo. Lo hace tan rápido que para ti pues se ve ahí todo en una sola exhibición. Sin embargo, aquí fue mandando letrita por letrita, la H, luego la O, luego la L, luego la A, luego el espacio, luego la M, ¿sale? Termina de ejecutar esto en el sistema, en la terminal del sistema, y lo que va a hacer es regresar. Dice, ya terminé de escribir hola mundo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Regresar aquí inmediatamente a esta línea donde me quedé, ¿vale? Y voy a continuar. Ahora, ¿qué estás haciendo? Declarar un espacio en memoria. ¿Cómo se llama tu espacio en memoria? Se llama A. Correcto, aquí se está generando otra pausa. ¿A quién manda a llamar otra vez? Al sistema operativo. Y el sistema operativo va a decir, ah, ok, me está diciendo que declare en la RAM un lugar, ¿sale? Un lugar dentro de qué? De donde está el programa 1. Todo esto es el programa 1, ¿sale? Y dentro de ese programa 1, en el segmento de datos, ¿vale? Por aquí estaba el segmento de datos. Aquí dijo, bueno, aquí colócale el identificador A, ¿sale? Y además de colocarle el identificador A, guarda el 10, ¿sale? Pues ahí está ya el 10 guardado, ¿vale? Esto también puso en pausa la ejecución de estas líneas de código, vino a ejecutar esta acción en la RAM, ¿sale? Una vez que guarda el 10, vuelve a regresar, ¿vale? ¿A dónde regresa? A la línea inmediatamente siguiente. ¿Qué va a hacer esta? Repetir este proceso. Ahora la B. ¿Qué va a hacer esta? Ahora la C, ¿sale? Guarda el espacio y suma esta con esta para tener el resultado, ¿vale? Fíjate qué está ocurriendo aquí. Dice, a pesar de que se están ejecutando de manera secuencial, estoy poniendo pequeñas pausas para ejecutar rutinas alternas, ¿vale? Esas rutinas alternas, al final de cuentas, son pequeños programas, ¿no? Aquí hay un pequeño programita que despliega la consola. Quizá en Java no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, cuando programaban en C, sí se veía, ¿no? Si tú le dabas print, lo que hacía era pues, desplegar tu terminal y en la terminal mandar el mensajito, ¿vale? Y luego te decía, ¿qué quieres hacer? ¿Terminar el programa o poner una pausa hasta que le dé un teclazo? Y le ponías ahí system.pausa, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué estabas haciendo? Mandar llamar a un programa que le pertenece a un sistema, en este caso al sistema operativo. Estas pausas que yo estoy haciendo aquí, en lenguaje ensamblador, bueno, en programación de bajo nivel, se conocen como interrupciones. ¿Vale? Interrupción es un bloqueo a la ejecución o una pausa, como lo quieras ver, de un programa para ejecutar una subrutina, ¿sale? Esa subrutina, pues normalmente es un programa alterno que devuelve el resultado o la petición requerida. El resultado de la petición requerida, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pequeñas pausas, ¿no? Pequeños bloqueos. ¿Vale? Ejemplo de las interrupciones.
Cuando estábamos en el salón, estoy dando la clase y de repente por ahí alguien levantaba la mano y decía, hey, profe, tengo una duda, ¿sale? Y te decía, a ver, sí, dime. Ya me planteabas tu duda, resolvíamos tu duda y posteriormente decía, ah, mira, en lo que estábamos era en esto. Y continuaba con la clase, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con el programa? Hace lo mismo. Dice, la instrucción que tengo que ejecutar es esta. Vale, pues pongo en pausa, hago todo el proceso que tengo que hacer. Ah, sí, mira, me quedé en esta línea. Continúo con la siguiente. ¿Qué me está diciendo? Que ahora haga un almacenamiento en memoria. Ok, hago otra pausa, hago el trabajo que me estás pidiendo y regreso inmediatamente a la siguiente línea. De tal manera que esto sigue siendo secuencial al final de cuentas. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Bueno, si yo lo quiero ver a grandes rasgos, estoy haciendo esto, mira, ejecución de línea en línea, sale una línea que no se puede atender ahí inmediatamente. Esta línea lanza una petición, ¿sale? Se genera aquí otra pequeña subrutina de código, ¿vale? Línea, 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 devuelve el resultado que tú querías, ¿vale? Y una vez que termina, devuelve aquí, inmediatamente aquí, el control, ¿vale? Devuelve aquí el control del programa. ¿Para qué? Para que tú continúes ejecutando la línea. Puede haber cuantas interrupciones tú quieras, no hay mayor detalle. Puede ocurrir otra interrupción por acá, se vuelve a hacer el mismo proceso, se ejecutan las líneas de código y regresa inmediatamente aquí. ¿Cuántas veces? No importa, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues que siempre las va a tener que atender. ¿Qué está ocurriendo con el flujo del programa? Sigue siendo secuencial, mira. Nada más que se cambia la secuencia de dónde va. Aquí viene la ejecución, acá vuelve a ser otra vez secuencial. Cuando termina, regresa, ¿sale? Continúa, regresa y continúa hasta desencadenar. Eso es lo que hace una interrupción, ¿vale? ¿Qué debo de conocer de las interrupciones? Bueno, pues que hay clasificaciones de interrupciones, ¿no? Entonces, yo puedo tener algo que se llama ¿vale? Dentro de estas clasificaciones de las interrupciones tengo interrupciones de hardware y de software. Hay varias clasificaciones, pero bueno, dentro como de las más acertadas están estas. Hardware, ¿sale? ¿Cuándo son las de hardware? Cuando las está generando un dispositivo, ¿no? Un dispositivo. No importa que ese dispositivo esté siendo controlado por un usuario, ¿no? Un dispositivo, ¿vale? Ejemplo de ello, simplemente el posicionar el cursor, mira, ¿quién está lanzando esta interrupción? Dice, el programa que se está ejecutando en este momento es Teams. Sin embargo, en algún momento, mira, yo le di clic aquí y lo bajé, ¿vale? ¿Quién lanzó la interrupción? El mouse, ¿no? Es un hardware que está lanzando la interrupción. El estar haciendo esto, mira, aquí colocarle un puntito y después venirme acá y que me cambie a la flechita y después cuando voy a escribir en Teams me mande el otro cursor a lo mejor de esto a esto, este cambio de la crucecita con las cuatro flechitas y después el prompt para escribir, pues esto está haciendo una interrupción, mira. Está poniendo en pausa el programa que estoy ejecutando actualmente para ejecutar este pequeño programa que hace este cambio. Reubicar coordenadas y todo este rollo, ¿vale? Esta sería una interrupción de hardware. ¿Cuándo más ocurre una interrupción de hardware? Aquí, mira, está ejecutándose Teams y de repente presionas una tecla, salto de línea y empiezas a escribir. Ahí se están generando múltiples interrupciones. ¿Qué hace cada interrupción? Bueno, una interrupción captura el teclazo que tú diste en la letra y devuelve el valor ASCII de esa letra, ¿vale? Entonces ahí se están generando esas interrupciones de hardware. ¿Qué está pasando? Se pone en pausa Teams, ejecuta esta subrutina para ingresar la letra, por ejemplo, F, devuelve la F y devuelve el control rápido a Teams. Lo que ocurre es que lo haces tan rápido, o en una frecuencia tan rápida, que para ti es pues imperceptible, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, eso es lo que está haciendo ahí la ejecución. Ahora, estas interrupciones de hardware, dice, pues están siendo generadas por un dispositivo, pero ese dispositivo puede ser
externo o puede ser interno, ¿vale? Externo, pues ya te dije, el mouse, el teclado, cuando conecto una memoria USB y me sale ahí el sonidito, ¿no? Del tlin, que se conectó a un nuevo dispositivo y que lo empieza a ejecutar. Interno, en algún momento, si se llega a calentar tu computadora, ¿qué es lo que ocurre? No sé si les ha pasado que estás trabajando bien entretenido y tienes la computadora, por ejemplo, en tus piernas o en un lugar así como tu sala o tu cama, etcétera, y de repente ¡puf!, se apagó. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues normalmente las computadoras que tenemos hoy en día traen un medio de protección, ¿no? Cuando alcanza cierto nivel de temperatura, dice, para no causar un daño físico, pues mejor me apago, me autoprotejo. Otro ejemplito, a lo mejor tú conectaste por ahí un dispositivo vía USB y de repente ese dispositivo generó algún corto ahí en su interior. Y chin, pues lo que hizo fue así como que desconectarlo o sacarlo y cuando lo vuelves a conectar ya no lo reconoce. ¿Qué hace? Bueno, pues desactivó tu puerto, ¿sale? Lo está generando de manera interna y un pequeño hardware, un dispositivo que está haciendo que se ponga en pausa toda esa ejecución del programa, se bloquee incluso el programa y posteriormente, bueno, pues hasta que tú lo reanudes pueda continuar. Entonces ahí tengo tanto de hardware externo como interno. Y también puedo tener interrupciones de software. ¿Sale? Una interrupción de software, por ejemplo, estamos ahorita trabajando y a lo mejor si me llega un correo electrónico, de repente me va a aparecer por ahí la notificación, ¿no? Bien, o mande a alguien un mensaje, por ejemplo, en el chat. Ahí está, ¿no? Ahí lanzó una interrupción, ¿sale? El mensajito que aparece acá que dice una conversación nueva. Como no lo atendí, bueno, dice, bueno, pues nada, me lo puse en pausa ahí un ratito, te mandé el mensajito, ¿sale? Y después ya, como no le hiciste caso, bueno, lo quito y continúas trabajando. Ahí está generándose una interrupción de software. Cuando cualquier proceso lanza el bloqueo. Aquí en este caso el proceso que lo estás lanzando, pues es un proceso de segundo plano, ¿no? Que está encargado de estar verificando. ¿Llegan mensajes? Ah, sí, llegó un mensaje, sale, pues lánzale la notificación, ¿vale? Ese también puede ser de tipo externo o puede ser de tipo interno, ¿sale? Externo, ¿cuándo se llega a ocurrir esto? Ahorita el que lanzaron fue externo, ¿no? Porque no lo está generando mi propia computadora. ¿Quién lo está generando? Una petición que viene desde la red, ¿no? Interno, a lo mejor cuando por aquí me aparece, estoy trabajando, se terminaron las direcciones de memoria, hubo un error con la memoria y me aparece el pantallazo azul, ese de la muerte. ¿Vale? Ese de Windows que te dice, hey, ocurrió tal error y no puedo continuar y se reinicia tu máquina. ¿Vale? Esos serían los ejemplos de las interrupciones. Al final de cuentas, son pausas, ¿vale? Que se están generando tanto por un hardware o un software para ejecutar una pequeña subrutina, ¿vale? ¿Y estas para qué nos sirven? Pues para esto, ¿no? Simplemente aquí en el ejemplito que te doy del Hola Mundo, pues te está especificando, no siempre se trabaja directamente con el código que tú generaste. Este código requiere de echar mano de funciones ya bien definidas por sistemas. ¿Qué sistemas pueden ser? Ok, las interrupciones, la voy a colocar aquí. Normalmente, sin importar que sean de hardware o de software, se van a reconocer un número de índice. ¿Sale? Ejemplo, las que nos interesan en este caso es la 21H, ¿sale? La 21 hexadecimal y la 10H. No quiere decir que sean las únicas que existen, ¿vale? Este es el número que las identifica. Y esta 21H hace referencia a llamadas al sistema operativo de disco. En específico al famoso DOS.
¿vale? ¿Qué es lo que está llamando el sistema operativo de disco? Sus administradores. ¿Para qué? Para desencadenar N funciones. ¿Vale? ¿Qué funciones? Pues manejar el cursor, por ejemplo, manejar el desplegado de mensajes en pantalla, generar una carpetita. Todas las acciones que puede hacer con tu sistema operativo se van a poder desarrollar a partir de una interrupción que lleva por nombre 21H. Básicamente es lo que te está diciendo. Llamar a otro sistema al sistema operativo, digo el sistema operativo, al sistema básico de entradas y salidas, pues aquí, ¿a quién vas a invocar? Dice, con la 10H tú básicamente estás invocando al BIOS, ¿vale? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Entonces, ahora sí, casi estamos a punto de entrar a lo que ya es la codificación. ¿Por qué? Bueno, pues yo ya estoy interpretando que a nivel de hardware, con lo que yo hago, lo que yo llevo a manejar son los registros, en específico registros de propósito general, ¿vale? Con la memoria lo que llego a manejar, pues es las direcciones donde se encuentra cada segmento del programa, ya sea código o datos en específico, ¿vale? Y todo esto lo voy a hacer a partir de ¿qué? De la modificación de esa información mediante instrucciones, ¿vale? ¿Qué otra cosa necesito conocer? Dice, bueno, pues básicamente hay una manera en la que tú me transfieres estas direcciones a los registros y viceversa, ¿vale? ¿Cómo es que logras hacer esa transferencia de información? Ok, lo logro hacer a partir de instrucciones, ¿no? ¿Quién me va a dar esas instrucciones? Pues el sistema, ya sea un sistema operativo o ya sea un sistema básico de entrada y salida. ¿Y con quién interactúa directamente el sistema operativo, el sistema básico de entrada y salida? Pues todo esto interactúa con el nivel ISA, ¿vale? Todo interactúa con ello. ¿Quién es el nivel ISA? Bueno, pues el conjunto de instrucciones de tu procesador. Entonces, de ahí que ahora dices, bueno, si un programa en alto nivel es de este tipo, un programa en bajo nivel, pues va a ser algo como esto, ¿no? Una instrucción del nivel ISA, un mov, que me está diciendo es un movimiento, ¿de quién? Dijimos un origen a un destino, en el destino va a ser en este caso H. ¿Quién va a ser el origen? Pues un valor, mira, puede ser un valor que yo ingrese, ¿vale? Posteriormente le voy a decir algo así como mover a dx, offset, y le voy a decir variable 1. ¿Vale? ¿Qué es variable 1? Va a ser un mensaje, ahorita lo defino. Y luego le voy a decir ahora sí, interrupción 21H. Ojo aquí, cambia el contexto. Mientras en un lenguaje de alto nivel un int es un valor primitivo, para un lenguaje de bajo nivel, un int es un proceso de interrupción, ¿vale? Entonces, lo voy a colocar también aquí. Int es igual a una instrucción para generar un proceso de interrupción, ¿vale? Un proceso de interrupción. Ojo con esta, esta no se les vaya a ir porque si tú estás ahí con int pensando que es la declaración de variables, te va a causar muchos conflictos. Está aquí, grande. Sale y marcadito en amarillo. Este int es un proceso de interrupción. Instrucción para generar un proceso de interrupción. ¿Qué le tengo que indicar? Dice, quiero un proceso de interrupción. Ok, ¿qué quieres hacer con ese proceso de interrupción? Hacer una llamada a un sistema. ¿A qué sistema quieres? ¿Al sistema operativo de disco o al sistema BIOS? No, pues al sistema operativo de disco. Entonces, indícale el nombre de a quién vas a llamar. 21H, sistema operativo de disco. En dado caso que no quiera
llamar ese sistema, pues puedo llamar el sistema básico de entrada y salida, que es el 21H. Por eso se llama el tema como tal, ¿no? Interrupciones y llamadas al sistema, ¿sale? Aquí el sistema, pues puede ser al sistema operativo de disco o al sistema básico de entrada y salida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos dos sistemas son los que están controlando directamente el resto de este hardware. Dice, yo te voy a dar chance que manipules hardware, sí, mira, pero a este nivel y a lo mejor a nivel de segmento de código y segmento de datos. Pero tú no puedes manipular el resto. Tú no puedes manipular directamente los dispositivos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque si te equivocas ya dañaste este hardware. Tú no puedes manejar el apuntador de instrucción. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de programas ejecutándose. Si en algún momento tú modificas un índice, ya tronó toda la lógica del programa, toda la lógica de ejecución. Tú no puedes manejar, por ejemplo, directamente el sumador, el restador, etcétera, porque si te equivocas al momento de mandar un bit, ya hiciste que toda la operación fuera un fracaso. Entonces, ¿qué hago? Si te doy chance que manipules aquí, que puedes administrar de alguna manera el hardware, pero no en un nivel tan bajo como lo hace como tal el sistema operativo, ¿sale? ¿Qué te pido? Pues que eches mano de estas interfaces, sistema operativo de disco y sistema operativo de entradas y salidas, ¿vale? ¿Qué otra cosa tengo que conocer? Bueno, por ahí vamos a tener que checar también algo que se llama modos de direccionamiento, ¿vale? Un modo de direccionamiento lo que me va a estar indicando es esto, ¿no? ¿Cómo es que yo dirijo la información o redirijo o transmito la información que está en la memoria RAM a los registros o viceversa? Entonces aquí hay funciones, aquí hay descripciones que me indican, si tú quieres mover información de un registro a la memoria RAM, lo tienes que hacer bajo estas características. Si tú quieres moverlo de la memoria RAM al registro, lo tienes que hacer bajo estas características. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? No, creo que no, quedó muy claro. Vale, pues levanten su manita si para todos está claro. Correcto. Si ya habían enviado la tarea que era hasta el día de hoy, que era la de interrupciones y llamadas al sistema. ¿Y cuál otra les había dejado? Creo que nada más. Modos de direccionamiento es la que sigue. Pues si ya vieron esta de interrupciones y llamadas al sistema, ahorita ya cobra más relevancia, ¿no? Con lo que vimos. La de memoria, bueno, pues ya viste lo que nos interesaba, y te lo había dicho, nos interesaba el modo de direccionamiento o la manera en la que funcionan las direcciones, el mapeo y la forma en la que se organiza la información dentro de la memoria, ¿vale? De aquí de modos de direccionamiento, si alguien, bueno, de los que ya mandaron, de esos 28 que ya mandaron, ya pueden enterarse qué tipo de direccionamiento es este que estamos manejando aquí. Déjenme ver, espérame. Ya te enteras de qué es esto de aquí, ¿no? Este de aquí es un modo de direccionamiento. ¿De qué tipo? Para los que ya vieron la tarea. Ok, entonces quiere decir que no le hicieron correctamente, ¿sale? Aquí estoy haciendo uso de un registro como destino y el origen está siendo una constante, un valor, ¿sale? Entonces es un modo de direccionamiento de tipo, a ver, les voy a dar nombres a ver si se les hacen familiares. Directo, indirecto, ¿pertenece a alguno de esos dos? Sí, el directo. Directo, no es cierto. Un modo de direccionamiento directo sería así. Mover a H, coma. Este modo de direccionamiento de acá se llama inmediato, ¿vale? Cuando tú transfieres un valor numérico, una constante o una variable, directamente a un registro, se llama direccionamiento inmediato, ¿vale? Cuando tú transfieres el valor de una dirección de memoria, se llama direccionamiento
directo, ¿vale? Y también puedo hacer otro modo de direccionamiento, mira. Mover a X, BX, ¿cómo se llamaría ese? Bueno, no han hecho ahí bien la Directo. chamba. Eso sería ¿Directo? No. Este se llama modo direccionamiento registro, ¿vale? Estos son los que vamos a estar analizando en la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, necesito que pongan atención bien ahí cómo funcionan estos, porque si te das cuenta, para codificar en ensamblador ya los estoy aplicando, mira. Aquí hay un direccionamiento, acá hay otro tipo de direccionamiento, ¿sale? Y aquí estoy llamando a una interrupción. Entonces, todo esto que les voy pidiendo de teoría, pues es para esto, ¿no? Para que podamos deducir cómo está funcionando ya la programación. Es como cuando veíamos Java y que te decía, a ver, tráete los tipos de datos, ¿vale? Aquí también te voy a pedir que verifiques los tipos de datos. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay tipos de datos como enteros, flotantes. Dijimos, aquí todos los tipos de datos, al final de cuentas, o son en binario, tanto en su organización como bits, o como bytes, o como otro conceptito que va a surgir ahí, que también se llama palabra, y etcétera, ¿vale? Entonces va cambiando ahí un poquito el contexto. Vamos a tener ahora que desaprender que el int es un entero y vamos a tener que aprenderlo ahora que un int es una interrupción. Vamos a tener que desaprender que aquí no existen valores tan complejos como el flotante, el string, etcétera, y que aquí todo lo voy a tener que hacer a este nivel, ¿vale? Otra tarea que no la voy a agregar ahí, pero que te la pido que vayas realizando, es que verifiques el código ASCII, ¿vale? Que verifiques cómo funciona el código ASCII. Quien ya lo domine, bueno, pues no hay mayor problema, pero los que no, bueno, échenle un ojito ahí al código ASCII, vean qué es lo que tiene en las tablitas, vean los valores de referencia, etcétera. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que utilizar aquí para poder codificar, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda hasta aquí, bueno, ya podríamos ir terminando la sesión. Si hay alguna duda, pues díganme en dónde para poderlo retomar y dar atención a ello. No. Nada. ¿El código ASCII, todas las tablas y todo eso? Sí, el código ASCII pues, les va a salir algo como esto, mira. ¿Sale? En este necesito que pongan atención, ¿vale? Aquí vienen caracteres que son imprimibles, caracteres que no son imprimibles. Te vas a dar cuenta que están mayúsculas y que están minúsculas, ¿vale? Hay otra cosa muy importante, mira, los valores van desde el 0 hasta el 255 en este caso, y entonces esto me está indicando ciertas características, ¿no? Por ejemplo, yo puedo almacenar en una variable la M mayúscula, pero también puedo almacenar un carácter como este 1 acá en subíndice que está 251, sin mayor problema, ¿vale? Estos valores que están aquí, pues son valores que están normalmente en decimal, pero bueno, pues también los puedo utilizar en hexadecimal, ¿no? A partir de ello, vamos a empezar a construir algunos mensajitos en sesiones posteriores, ¿vale? Entonces ahí le ponen un poquito de empeño en verificarlo, cómo funciona, etcétera, para que podamos usarlo. ¿Va? Y bueno, complementan ahorita su tarea de modos de direccionamiento. Si ya me los mandaron, pues al menos analícenlo, ¿no? En qué consiste en cada uno. Y la siguiente sesión los estamos revisando uno a uno para mayor referencia. ¿Va? Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues esto sería en cuanto a la sesión del día de hoy. Si no hay ningún detalle más, bueno, ya déjenme descargar la lista de asistencia. Somos 20, bueno, fueron 29. Listo. Bien. Ya tengo la grabación para que la tengan ahí para